Estamos ya en el tercer trimestre del año y a no ser que ocurra alguna situación inusitada, las proyecciones económicas no deberían tener mayor variación. ¿Cómo le ha ido al Ecuador en el 2022? ¿Es verdad que la economía se está recuperando? ¿Cuáles son los datos que respaldan esta aseveración? Vamos a hacer un repaso a estas cifras con el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Contacto Directo. Gracias a usted por acompañarnos. Las proyecciones de crecimiento del Banco Central nos dicen que este 2022 creceremos un 2.7%. Comparados, economista, con otros países de la región, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos? Sí, efectivamente, Lenin, el Banco Central del Ecuador ha estimado un crecimiento económico de 2,7 para el presente año, 3,1 para el próximo año. Previo a las paralizaciones se tenía previsto que la economía pueda crecer entre un rango de 2,9 y 3,6. Si nos hubiéramos acercado al 4%, hubiéramos recuperado niveles de producción prepandemia. Lamentablemente, por las paralizaciones no se lo pudo hacer, ya que las pérdidas económicas y los daños generaron y ascendieron hasta un monto total de 1.115 millones de dólares, de los cuales 330 millones de dólares correspondieron al sector petrolero y 785 millones al sector no petrolero. Esto significa entonces que esos 1.115 millones de pérdida, que el grueso de esa afectación que le dejó la violencia de junio al país, terminó golpeando más al sector privado que al sector público. Sí, definitivamente. De hecho, 281 millones se presentaron en el sector público y 834 millones se presentaron en el sector privado. Los sectores más afectados por las paralizaciones fueron energía e hidrocarburos con 330 millones, comercio con 318 millones, industrias reportaron 227 millones en pérdidas, agricultura 80 millones y turismo 56 millones. Para que la ciudadanía pueda comprender un poco mejor este monto de 1.115 millones de dólares que se reportaron tanto en daños como en pérdidas económicas por las paralizaciones de junio, equivale a más de 2.600.000 salarios básicos en nuestro país y representa más de la mitad del subsidio de combustibles que se entregó en el año 2021. Ahora, esa expectativa de crecimiento que tiene el Banco Central para el 2023, que difiere de los datos de CEPAL, que dice que creceremos apenas en 2 puntos porcentuales, ¿en qué se encuentra apalancado este crecimiento proyectado, Guillermo? Sí, en una recuperación del consumo de los hogares. Recordemos que este componente representa un poco más del 60% del PIB, ya recuperó y superó los niveles prepandemia. También esperamos una recuperación de la formación bruta de capital fijo, que es el componente de inversión. Basado en estos dos componentes esperamos una recuperación de 2,7. Evidentemente hubo una desaceleración en el segundo trimestre provocada por las paralizaciones del mes de junio. De cifras preliminares que ya tenemos del tercer trimestre, ha tenido un buen desempeño económico y esperamos con optimismo también poder cerrar el año de manera positiva, que nos permita poder llegar y probablemente, ojalá, poder superar el 2,7 proyectado. Guillermo, me llama la atención que no mencione usted entre estos factores de apalancamiento para el crecimiento proyectado del 2023 el peso de la inversión estatal. ¿Será significativo en el 2023 o el mayor peso lo va a continuar teniendo el sector camaronero y el pesquero y el minero? Sí. Lenin, dentro del Producto Interno Bruto, el componente de inversión, también conocido como formación bruta de capital fijo, durante la pandemia tuvo una caída muy fuerte, tanto la inversión privada como la inversión pública. Esperamos este año estar en un nivel entre 14.500 y 15.000 millones de dólares en inversión total, tanto privada como pública. Hay una recuperación importante de la inversión pública. Todavía no recuperamos niveles del año 2019. Creemos que el año 2023 es una gran oportunidad para la inversión, para recuperar niveles de inversión prepandemia del año
2019. Consideramos desde el Banco Central que eso sería posible si es que el próximo año la inversión total, tanto pública como privada, se incrementa entre 1.500 y 2.000 millones más, lo cual nos permitiría poder llegar a cifras del 2019. Recordemos que este componente es muy importante para la generación de empleo y la actividad económica. Y dentro de este componente de formación bruta y capital fijo, la recuperación del sector de la construcción será muy importante porque representa cerca del 65 y 68% de la inversión total. Octubre es un mes decisivo para las cuentas fiscales, es cuando se construye el presupuesto del siguiente año y son las proyecciones del Banco Central, uno de los insumos, quizás el más importante, a la hora de elaborar la proforma. ¿Cuáles son los datos más relevantes de esas proyecciones que ustedes ya le entregaron al Ministerio de Economía y Finanzas, Guillermo? Sí, básicamente se hace un trabajo con el conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas. También participa el Ministerio de Energía y Minas, quien hace la estimación de la producción petrolera que vamos a tener el próximo año. Debido a la incertidumbre en los mercados internacionales y la volatilidad del precio del petróleo, que hemos visto cómo ha caído de manera, por ejemplo, muy importante en relación al precio más alto que estuvo este año, que fue de $123, y hasta hace poco estuvo por debajo de $80, es decir, provocando una reducción de su precio en cerca de 36%. Tomando en cuenta eso, hemos considerado para el próximo año un precio cercano a los $65. Se espera también un incremento en la producción petrolera, que ya se debería comenzar a ver en el transcurso de este año, superando ya los 500.000 barriles de petróleo al día, lo cual sería muy positivo para poder incrementar los ingresos petroleros para el presente año. Ahora, esos $64 con algunos centavos proyectados como precio del petróleo para el 2023, es un valor que se encuentra, sin embargo, por debajo de los $75 que estima el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué responde tanta prudencia? Sí, responde principalmente a que hay un castigo sobre la calidad del crudo ecuatoriano. Además, hay que ser consciente de la volatilidad que ha tenido el precio del petróleo y que pudiera tener. Recordemos que hay una desaceleración global muy importante, tanto de Estados Unidos como de China, que son los principales consumidores de crudo a nivel mundial. Las proyecciones de crecimiento tanto de China como de Estados Unidos se han reducido de manera importante de acuerdo a las últimas estimaciones que ha presentado el Fondo Monetario Internacional. Y el caso particular de China, por primera vez en 32 años va a reportar una reducción en el consumo de petróleo, que no sucedía desde el año 1990. Entonces, teniendo presente esta desaceleración y los efectos que puede tener en el precio del petróleo, se ha sido bastante conservador. ¿En qué se basan, Guillermo, para sostener que habría un crecimiento de más de 12 millones de barriles de crudo anuales? Y se lo pregunto porque sí, entiendo que ustedes le están apostando a la llegada de nuevas inversiones en el sector petrolero, pero quisiera preguntarle si están valorando también los últimos acuerdos del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales, en donde se establecen algunas moratorias y el no trabajar pues en determinados campos que se había proyectado sacarlos al mercado y que lleguen allí inversiones y con eso pues incrementar la producción. De acuerdo, de acuerdo. La estimación la realiza, como le mencionaba, el Ministerio de Energía y Minas. El Banco Central es respetuoso, digamos, de las facultades que tiene cada uno de los ministerios para poder hacer la proforma para cada uno de los años, pero efectivamente se ha considerado los diálogos y los acuerdos a los cuales se ha llegado con el movimiento indígena, y producto de eso se ha estimado la producción petrolera que usted mencionaba. Y tomando en cuenta ese valor de $65 por barril del petróleo casi, y otros elementos exógenos, evidentemente, hay que ser prudentes, no se pueden lanzar a la piscina. Teniendo en cuenta todos estos factores, Guillermo, ¿de cuánto sería el monto que se tendría que destinar a subsidios en el 2023? Bueno, este año se tiene estimado que los subsidios pudieran superar los 4.500 millones de dólares.
Si consideramos que el precio del petróleo se mantuviera por arriba de 65, cercano a $70, estuviéramos hablando de una cifra muy similar a la del 2022, en la cual estuviera aproximadamente en los 5.000 millones de dólares. También dependerá mucho de lo que se pueda hacer en el transcurso del año acerca de la focalización del subsidio de combustibles, como se lo ha conversado en las mesas de diálogo. Entonces, eso probablemente va a tener un efecto sobre sobre el monto total de subsidios de combustibles al final del año. Usted hacía hace un momento referencia a algunos factores de la geopolítica que sin duda terminan afectando el comportamiento económico en el país. ¿Cómo se le hace frente el próximo año a la apreciación del dólar, que le resta competitividad al sector exportador? Y también, Guillermo, ¿cómo se afronta el incremento de las tasas de interés a nivel internacional? Y ligado a esto, quería preguntarle si este incremento de las tasas de interés internacionalmente podría redundar en un incremento de las tasas de interés locales. Sí, efectivamente, desde el Banco Central del Ecuador hemos identificado 3 riesgos exógenos para la economía ecuatoriana, es decir, que no están bajo el control de entidades públicas y privadas. El primero es el que ya hemos analizado acerca de la volatilidad de los precios del petróleo, que tienen un impacto directo sobre los ingresos del gobierno. Luego tenemos el tema de la apreciación del dólar, que podría tener un efecto en las exportaciones no petroleras, dado que se pueden encarecer en los mercados internacionales las exportaciones ecuatorianas. Sobre este punto en particular, ventajosamente el Banco Central evalúa el tipo de cambio de nuestros principales socios comerciales y publica el indicador de tipo de cambio real, que considera las cotizaciones de nuestros principales socios comerciales y su tasa de inflación. Y de acuerdo a este indicador, la apreciación del dólar para el Ecuador de manera particular ha sido de 0,5%, que es bastante distante del cerca de 18% que se ha dado en la apreciación del índice del dólar. Sin embargo, desde el Banco Central estamos dando bastante seguimiento a este indicador. Y respecto al aumento de tasas de interés, en la medida que continúen los bancos centrales, de manera especial la Reserva Federal, incrementando sus tasas de interés, también afecta al costo del financiamiento externo que tienen las entidades financieras a través de créditos. Para aquello, el Banco Central del Ecuador, en coordinación con la Junta Monetaria, ha presentado varias propuestas en materia de reformas para reducir el costo del financiamiento externo y de esa manera evitar que el aumento de tasas de interés a nivel internacional se traslade en un aumento de tasas locales. 2 puntualizaciones solamente, Guillermo. Primero, ¿cuál es la consecuencia para la sociedad de tener las reservas más altas de la historia? Y segundo, ¿técnicamente tiene sustento el riesgo país que actualmente se marca para Ecuador? Bien, acerca de las reservas internacionales me gustaría aclarar, Lenin, que los dueños de las reservas internacionales son los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades financieras privadas y públicas. En el caso de las entidades financieras privadas, como bancos, cooperativas y mutualistas, son recursos de la ciudadanía que, de acuerdo a la normativa legal vigente, deben de tener recursos en el Banco Central para cumplir ciertas regulaciones monetarias, como es el caso del encaje. También, de acuerdo a la ley, entidades de la seguridad social, empresas públicas y ministerios deben de tener sus recursos en el Banco Central del Ecuador. En dolarización es esencial contar con un Banco Central líquido que permita el correcto funcionamiento y garantice la sostenibilidad de la dolarización. Actualmente el nivel de reservas internacionales de 8.421 millones al día de hoy permite cubrir al 100% con activos líquidos los recursos que se encuentran depositados por parte de las entidades financieras privadas y de la banca pública, algo que no sucedía en el pasado. Recordemos que en el momento más crítico de la pandemia, las reservas internacionales se ubicaron por debajo de 2.000 millones de dólares. Hoy se encuentran en 8.400 Y el tema del riesgo país, Guillermo, ¿qué pasa con eso? ¿Tenemos capacidad de pago, de cumplir con nuestras obligaciones? Sin embargo, estábamos por sobre los 1.800. El simple anuncio de una posible recompra de deuda del presidente de la República hizo que caiga a casi 270 puntos esa valoración. Entonces, la pregunta es, ¿técnicamente tiene sustento o simplemente se trata de un asunto de percepciones?
La capacidad de pago del Estado ecuatoriano no está en duda y así lo demuestran varios análisis de sostenibilidad de deuda, en donde se concluye que la deuda, el nivel de endeudamiento del Ecuador tiene una tendencia a la baja y el servicio de la deuda en los próximos años es manejable en comparación a periodos anteriores. El aumento en el riesgo país responde a una incertidumbre política, de acuerdo a la perspectiva que tienen inversionistas internacionales por la coyuntura política que se dio a partir de las paralizaciones del mes de junio, como también el hecho de las mesas de diálogo en las cuales todavía no se contaba con un resultado. Hoy que se cuenta con consensos, acuerdos en estas mesas de diálogo, hemos podido ver cómo el riesgo país se redujo en más de 200 puntos básicos en 2 días. Por lo tanto, esto demuestra la importancia de poder llegar a acuerdos a nivel nacional. El gobierno debe hacer, digamos, un esfuerzo, el sector privado, pero también es necesario contar con el respaldo y el aporte de todos los actores políticos para reducir la incertidumbre política en nuestro país. Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchas gracias. Luego de la pausa volvemos con el exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para revisar las ejecutorias ante la inseguridad pública, la redefinición del rol de Fuerzas Armadas y las propuestas para agilizar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ya regresamos. Los temas que más inquietan al país y sus principales protagonistas en un programa con periodismo y profundidad. Políticamente correcto con Carlos Rojas y Claudia Roura. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana por Ecuavisa. Se ilumina un nuevo